tienes una autoridad. Ajá. Yo diría primero que esa autoridad siga una autoridad. ¡Ay! Buenísimo. No, si no, Perfecto. no Esa a es ver, la esencia de la autoridad, que esa autoridad siga una autoridad para aquellos que no si tú escuchan. no sigues, ¿cómo vas a pedir? Y no eres autoridad. Claro. Exacto. Porque hay de eso, hay también. Sí. Por desgracia. Oh. No, muy bien, muchas gracias, Manuel. Sí, sí. Bueno, para aquellos que no escucharon, Maharaj está explicando que para ampliar lo que estábamos diciendo, que una autoridad tiene que seguir a otra autoridad. Eso es lo que lo hace a uno ser una autoridad. Entonces, sí, muy bueno. Y se explica, para medir quién es autoridad, en última instancia, Shastra. A ver quién es sadhu, quién es guru, quién sigue a Shastra. Y si no, Yak Shastra Sad Utsrisya, quien no sigue simplemente a sus caprichos, entonces nada, ni perfección, ni felicidad, ni el último, ni llega al destino. Eso también hay. Maharaj dice que la última digamos que la última prueba de quién puede llegar a ser autoridad, que dice que puede llegar a ser autoridad, son las yastras. Quien no siguen las yastras, en las yastras se explica quién es autoridad, quién es guru y quién es sadhu. Y si no se sigue guru, sadhu de acuerdo a lo que las yastras dicen, no hay felicidad, no hay comprensión, no hay nada. Eso, ¿Está bien? Bhagavad Gita 16:23 dice eso. Bhagavad Gita 16:23. Bien. Muy bueno, entonces. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bien. Entonces vamos a dejar por aquí. Bueno, están terminando 20 minutos antes las clases, no sé. Normalmente hablo siempre de más. Quizás Maharaj me inhibe y estoy hablando de menos. Pero vamos a seguir, vamos a tocar 20 minutos de clase. O sea, está bien. Sería bueno que podamos aprovecharlo también. Pero uno siempre espera que hagan más preguntas. Bueno, estamos aquí viendo lo de Dhruva Maharaj, que se va de vuelta a Dios. ¿Qué otro punto podemos tocar aquí? En el mundo Vaikuntha reina la unidad de las entidades vivientes, dice Prabhupada, con el Dios Supremo, pues éstas nunca se resisten a sus órdenes. A veces la palabra orden tiene una connotación militar. Una connotación militar. Pero en realidad sí, que es muy similar a la palabra, en otras palabras, a la palabra servicio, que tiene una connotación servil y una connotación negativa, ¿no? Bueno, yo no soy sirviente de nadie. Esclavo. Claro, soy un esclavo, ¿no? Entonces, tanto la palabra orden como la palabra, o sea, dar una orden, como la palabra servicio, son dos palabras que tienen una profundidad y una denotación. Una cosa es lo que algo connota y otra cosa es lo que algo denota. La denotación es lo que realmente es, la connotación es como decir connota, con una nota adicional, es lo que yo le estoy poniendo a esa palabra. Como se dice en Argentina, le pongo de mi cosecha, una percepción mía, ¿no? Entonces lo que pasa es que muchas veces esas percepciones se vuelven vox populi, no vox populi, pero se vuelven como opinión pública, ¿no? Entonces una connotación se hace muy general. Pero la realidad de que la orden del Señor, el Señor nos ordena que hagamos algo, como uno puede ordenarle a sus hijos con amor, que hagan algo para no lastimarse. Entonces la palabra orden también implica la idea de tener las cosas, de poner las cosas en su lugar. Entonces cuando uno ordena a otras personas es como ponerlo en su lugar. Y ponerlo en el lugar significa que esa persona se ponga en el lugar que le corresponde para funcionar en armonía con el deseo del Señor.
Por eso el Señor ordena. Porque si la persona está desordenada, la persona está fuera de esa danza armoniosa con el Señor. Está desencajada. En otras palabras, está actuando de una forma contraria a cómo debería actuar para el placer del Señor. Entonces, cuando el Señor ordena, o cuando el maestro espiritual le ordena a alguien hacer algo, lo está corrigiendo para que esa persona se ubique en su posición armónica de servicio devocional. Porque uno puede decir un montón de cosas. Uno puede decir, bueno, yo tengo el derecho, y de hecho es así, yo tengo el derecho y las ganas de venir a este mundo material a hacer lo que me plazca, ¿no? Porque este mundo material fue creado para que las personas vengan a hacer lo que les plazca, pero también fue creado para que, a pesar de que hagan lo que les plazca, haya alguien que los ayude a entender cuál es su posición constitucional, que se logra a través del Varnashram, o se logra a través, bueno, de Guru Sadhu Shastra, etcétera, etcétera. Entonces uno puede venir acá y hacer lo que le plazca, no hay ningún tipo de problema. Pero uno debe aceptar cuando viene alguien y lo ordena para regresar u obtener la meta buscada. Por ejemplo, si hay alguien, vamos a ponerlo de esta forma, si hay alguien que dice, que nos sucede mucho en nuestra comunidad espiritual, alguien que dice, Prabhu o Maharaj, yo quiero dedicarme a la vida espiritual, estoy completamente entregado, realmente quiero vida espiritual. Entonces viene, se acerca, ¿no? Se acerca a pedir vida espiritual, pero cuando esa persona, que supone que tiene que ser su autoridad, a la cual esa persona se rindió, le marca algo, le ordena algo, entonces el ego no le permite aceptarlo. Entonces está bien, porque todos tenemos el ego muy acostumbrado a ser nosotros los jefes, ¿no? Ser nosotros los disfrutadores, ser nosotros los controladores, etcétera, etcétera. Pero si nosotros dijimos en algún momento que realmente queremos volver al mundo espiritual, nosotros tenemos que aceptar autoridades espirituales. Las autoridades espirituales nos están dando órdenes. Y si nos ordenan esas autoridades, nosotros tenemos que seguir. Porque para eso en un principio dijimos que queríamos ser ordenados. Pero a veces queremos siempre lo mejor de los dos mundos. Queremos ir al mundo espiritual, pero al mismo tiempo queremos no ser ordenados por autoridades espirituales representantes de Krishna. Y en otras palabras, queremos seguir siendo Krishna. Queremos seguir siendo los Bhaktaram, los beneficiarios de todo. Queremos ser los controladores de todo. No queremos autoridades. Entonces esto, que es una cosa tan simple, se filtra y contamina cada rincón de la vida del espiritualista. Y el espiritualista tiene que ser muy vigilante de no perder de vista este principio de la autoridad. O cualquiera se pone como autoridad porque nada. No sé, a veces uno leyó el Bhagavad Gita una vez, inmediatamente está hablando como si ya fuese un... ¿no? Tenemos que tener cuidado. La tendencia es siempre querer ser autoridad de los demás. ¿Por qué? Hay una cuestión psicológica en eso también. Es, si yo bajo al otro, entonces me siento que yo estoy muy elevado, ¿no? En vez de hacer mi trabajo para ir evolucionando en mi conciencia, tengo que sentirme que hay otros que tienen la conciencia más baja o que son más defectuosos que yo para sentirme en una buena posición o para sentirme poderoso. Pero aquellas personas que realmente, estaba reflexionando en esta mañana justamente ese tema, aquellas personas que realmente son poderosas no son las que buscan poder, sino son... Vamos a ver, vamos por este lado. ¿Cuáles son las personas que Krishna dice que son las personas más poderosas de la creación? Los brahmanas. Los brahmanas.
Y los brahmanas, ¿cuál es la cualidad principal en un brahmana? Justamente la humildad. ¿Okay? Entonces, la humildad es uno de los principios fundamentales para volverse poderoso. Aquella persona que es humilde es más poderosa que aquella persona que hace un show de poder. Pero hay personas que están tan desesperadas en busca de poder, que en realidad lo único que están demostrando para ojos entrenados, o devotos o los tatuadarshis, aquellas personas que pueden ver la realidad, lo único que están demostrando es su propia debilidad. Necesitan poder para tratar de mostrarse y ser alguien, cuando en realidad ya Krishna nos está viendo y Krishna nos va a ver cada vez más cuanto más sirvientes y humildes seamos, sirvientes de los sirvientes podamos ser. Entonces, y eso lo vamos a lograr, y de esa forma nos vamos a volver autoridad, porque nosotros vamos a estar, por supuesto, aceptando, como Maharaj decía, aceptando autoridades sobre nuestras cabezas, no una, ni dos, ni tres, millones de autoridades. Nosotros tenemos que entender de que hay millones de autoridades por sobre encima de nosotros. Hay gente que es autoridad en otros aspectos también. A veces los devotos cometen ese error, o cometemos ese error de, este es un karmi, ¿qué sabe este karmi? Prabhupada hacía caminatas todos los días por escuchar un karmi, a un doctor karmi, que le dijo y le dio consejo de que tenía que caminar todos los días. Y Prabhupada caminaba todos los días. Entonces a veces hay gente que son autoridades en otra cosa. Un fontanero, un albañil. Nada que sabe el albañil, que sabe el fontanero. ¿No? Nosotros somos devotos, siempre sabemos mucho más. Entonces tenemos que entender quién es autoridad, por qué es autoridad, qué tipo de autoridades son. A nosotros nos interesan obviamente las autoridades espirituales. Pero después hay otro problema, que nos preocupamos mucho por las autoridades espirituales y nos quedamos nada más que con ciertos aspectos de las presentaciones espirituales y cuando llega el momento de dedicarnos a la vida material, porque tenemos un cuerpo material todavía, por si no nos dimos cuenta, entonces queremos aplicar las leyes de los 6 Goswami de Vrindavan, cuando tenemos que mantener familia, hijos y demás, y la verdad que no nos da para eso. Pero sí los Vedas explican, las escrituras nos explican de qué forma, y Prabhupada obviamente en sus significados, nos explica cómo vivir apropiadamente. Pero a veces al no comprender las shastras, no comprender los significados de Prabhupada y demás, queremos ser demasiado espirituales y no nos damos cuenta de que tenemos que lidiar con cosas materiales, que si bien son explicadas en estos significados y en las shastras, nosotros no queremos seguir. Y nos volvemos y seguimos ¿a quién? A los materialistas. Porque ellos deben saber mejor. No, ellos no saben mejor. Las shastras explican. Entonces esto nos lleva a otra cosa. Uno puede decir, bueno, ¿en dónde explican las shastras cómo plantar patatas? Yo necesito plantar patatas y Prabhupada en el Srimad Bhagavatam no lo explica. ¿Ve? No está todo explicado. Sí. Hoy a la mañana estábamos leyendo, Maharaj estaba leyendo el Néctar de la Devoción, y estaba leyendo que Veda significa conocimiento completo. Y en los Vedas existe absolutamente todo lo necesario para que un ser humano sea exitoso en este proceso o en este ciclo de encarnaciones. Todo está explicado en los Vedas. Solo es cuestión de ir y buscarlo donde realmente es. El Prabhupada habla del Dhanurveda, habla de la psicología védica, habla de la ciencia de la guerra, etcétera, etcétera. Todo eso está explicado. El punto es que a veces los devotos, si no lo encuentran en el Bhagavatam, piensan que no existe. Sí. Sí, hay un punto, porque quizás no se explica cómo plantar papas. ¿Por qué? Porque no es Veda, es Shilpa. Claro. Explica esa diferencia. Una cosa es Shilpa, es simplemente conocimiento artesanal, que es como práctico, eso aprendes por la práctica. Claro. No tiene que estar escrito en alguna escritura, es sentido común. Sí. Hoy por la experiencia. Sí. Entonces no es que ese argumento no vale, que no se encuentra, porque no es Veda, es Shilpa. Está bueno. No conocía ese concepto de Shilpa. O sea, conozco la idea, pero no conocía ese nombre de Shilpa. Maharaj explica de que a veces es Shilpa y no necesariamente es... No es Veda. Y no es Veda.
Entonces lo que significa que eso se obtiene a través del sentido común, de la práctica y cosas por el La estilo. experiencia en la vida. Entonces esta experiencia en la vida, ¿cómo la logramos? La logramos a través de autoridades. Porque, por ejemplo, una persona que aprende a plantar patatas, ¿no? Lo aprende a través de la experiencia de la vida, etc. Pero lo aprende ¿con quién? O el fontanero, ¿no? Está en los Vedas, cómo conectarlo. Exactamente, exacto. Está bueno, muy, muy bueno. La verdad que me gusta esa explicación. Con el fontanero o con el plantador de patatas o lo que sea. Pero esa persona, ¿qué es lo que hace? Toma refugio en esa persona. Sabemos que los yudras aprenden mejor ¿de quién? De un yudra superior, de alguna persona que ya conoce la técnica. Y por observar. Y por observar. Prabhupada dice, yo aprendí a cocinar observando a mi tía. Okay. Y por observar. Claro, Sí. claro. Entonces tenemos a los Vaishyas y a los Yudras, por ejemplo, que ellos por observar, por escuchar apropiadamente y por practicar, ellos obtienen las técnicas necesarias para plantar shilpa, ¿no? Sí, Como Maharaj está explicando. Entonces, está muy buena la explicación, me alegro mucho de finalmente tenerla, porque también a veces yo me preguntaba eso. Pero también existe la realidad de que los Vedas, tenemos los Supavedas y tenemos un montón de branches, como se dice, ramas, que explican un montón de conocimiento que nosotros a veces ni siquiera podemos manejar porque ni siquiera conocemos lo que existe. Bien, creo que ahí llenamos un poquito más. ¿Has cumplido? He cumplido con el tiempo. Es más, me pasé un minuto, creo. Ya. Bueno, muchísimas gracias a todos por escuchar. Todas las gracias para Srila Prabhupada. Ya.